Ya, para empezar, primero hemos procedido con el armado del circuito mixto. En primer lugar colocamos una resistencia de 100 ohmios, esto lo conectamos en serie. Posteriormente acoplamos en paralelo la segunda resistencia de 120 ohmios y la otra de 330 ohmios, energizando todo con una batería de 9 voltios. Un paso fundamental en nuestra práctica fue realizar los cálculos previos utilizando las leyes de Ohmio y las leyes de Kirchhoff. Y luego determinamos analíticamente la resistencia total, la corriente total y el voltaje total de cada elemento. El objetivo de esto era tener una referencia de cómo hay que medirlo y después compararlo con los datos calculados. Gracias. Una vez operativo el circuito pasamos a medir la corriente eléctrica que circulaba por cada componente. Como sabemos, para medir la corriente del multímetro se debe conectar en serie, por lo que tuvimos que abrir el circuito en puntos específicos, realizar este procedimiento de manera individual para cada resistencia. Abrimos primero el circuito antes de R1 para medir la corriente total y luego hicimos lo mismo en las ramas de R2 y R3 para registrar las corrientes en el paralelo. Al obtener los valores experimentales de corriente para las tres resistencias, los contrastamos inmediatamente con nuestros cálculos teóricos en papel. Notamos que existía una cierta variación pero mínima, por lo que nos confirmó que el circuito estaba bien ensamblado y que no había pérdidas significativas en las conexiones. Para terminar, medimos el voltaje en cada pieza. Como el voltaje se mide en paralelo, solo tuvimos que poner las puntas del multímetro a los lados de cada resistencia, sin tener que desconectar nada. Así medimos una por una, lo que es la resistencia 1, 2 y al final la 3. Al comparar estos resultados con los cálculos que hicimos en el papel, vimos que coincidían casi exacto. Las pequeñas diferencias que encontramos son normales, debido al margen de error propio de las resistencias y a que la batería ya está un poco usada. Tenemos que asegurar que la perilla del multímetro esté en la escala correcta del voltaje. Puede ser en corriente continua o corriente alterna. Esto para evitar unas lecturas erróneas o daños en el equipo. Gracias. Al medir la corriente en R1, R2 o R3, verificar que la desconexión se haga en el nodo correcto para no alterar el comportamiento del resto del circuito mixto.